Amen. Amén. Here at Calvary Chapel, we study verse by verse through the Old Testament on Wednesdays. Aquí en Capilla Calvario, los miércoles estudiamos versículo por versículo el Antiguo Testamento. And tonight we're going to finish up our studies through Jonah. Y esta noche vamos a terminar el estudio que hemos hecho en el libro de Jonás. Now we've learned Jonah is a story about a rebellious prophet. Y sabemos que el libro de Jonás se trata acerca de un profeta rebelde. One of those believers that had trouble following God's instructions. Uno de esos creyentes que tenía problemitas siguiendo los mandamientos del Señor. A believer that was always walking in the wrong direction. Un Guys, some of you creyente, know what that's like. un creyente que siempre estaba caminando en la dirección opuesta o equivocada, y muchos de ustedes ya saben de qué se trata eso. See, the story of Jonah is so important because it has many lessons for you if you're a Christian tonight. Ahora, la historia de Jonás es muy importante porque tiene muchas lecciones para nosotros hoy día como cristianos, Lessons about what direction you're going in your life. y lecciones acerca de qué dirección nosotros tenemos en nuestra vida. Lessons about what direction you're taking in your relationships, in your marriage. Lecciones en las direcciones que tú estás tomando en tus relaciones, en tu matrimonio. And the good news is, just like Jonah, Jesus has a special direction for your life. Y las buenas nuevas es que Jesucristo tiene una dirección especial para nosotros en nuestra vida. Now, Jonah, he didn't like the direction God had for him. Ahora, Jonás no le gustaba para nada la dirección que Dios tenía para él. So he tried to run away from God. Guys, we can't do that. Trató de huirse de Dios, pero sabemos que no podemos So hacerlo. God disciplined Jonah, didn't he? Gave him a 3-day, 3-night, all-paid vacation. Remember that? Entonces Dios le dio una vacación muy bonita de 3 días y 3 noches, todo pagado ya. 3 days and nights in the belly of a large fish. 3 días y noches en el estómago de un gran pescado. Where Jonah prayed and repented of his wicked Y el sin. pobre Jonás se arrepintió y oró y se confesó sus pecados. Jonah decided to change direction. Jonás decidió cambiar dirección And God sent him right back to preach to the city called Nineveh. y Dios lo mandó de vuelta al plan original, que era predicar a la ciudad de Nínive. And as we saw last week, after Jonah preached, all of the Ninevites received the message and repented. Y sabemos de que después de que predicó Jonás, todos los ninevitas aceptaron y se arrepintieron. God forgave and saved all of them. Dios perdonó y salvó a todos ellos. It was the greatest revival in world history. Fue el avivamiento más grande de la historia. An entire city repenting of their sins and turning to God. Una ciudad entera y completa se arrepintió de sus pecados. Now, the critics claim that the Bible is a book of made-up stories and fairy tales. Ahora, los críticos del texto miran y dicen, la Biblia es un libro de hechos así ficcionales. If it was, the book of Jonah would have ended right there. Si esto hubiera sido la verdad, el libro de Jonás habría terminado ahí mismo. Happy ending, everybody lives happily ever after. Un término bonito y final y bien hecho, y todo terminó bonito al final, ¿verdad? See, but the book of Jonah isn't a made-up story. Pero el libro de Jonás no es un libro ficcional. It's a real story with real people and a real God. Es un libro real, de hechos verdaderos, con un Dios de verdad. So tonight in chapter 4, we're going to see Jonah have a bad attitude once again. Y esta noche, en capítulo 4, vamos a ver que Jonás otra vez tiene una mala actitud. See, God is completing his work with the Ninevites, but God's still got a lot of work to do with his rebellious believer, Jonah. Porque aunque Dios haya completado su trabajo con los de Nínive, Jonás, todavía Dios estaba obrando en él. See, as we read about God's work in Jonah's life, there's a lot of important lessons for us as Christians. Porque al mirar la vida de Jonás hay muchas lecciones importantes para nosotros como cristianos. That slide looked really cool on my computer. Esa but not foto se very veía cool. muy Sorry bonita en la about that. computadora, pero aquí no tanto, perdone. But, you know, lessons about God's sovereignty. Lecciones acerca de la soberanía de Dios. Lessons about examining our own hearts and our motives and our decisions. Acerca de lo que es examinar honestamente nuestros corazones, nuestras decisiones, nuestros motivos. So let's get started, and please open up your Bibles with us to Jonah chapter 4. Y abramos entonces juntos nuestras Biblias al libro de Jonás, capítulo 4. We're going to begin by reading verse 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Jonah chapter 4, follow along in your Bibles with us as we read verse 1. Vamos a leer Jonás, capítulo 4, versículo 1. Leamos We juntos. read there, but Jonah was greatly displeased and became angry. Vemos aquí que, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. So what was Jonah mad about? ¿De qué estaba tan enfurecido Jonás? Now again, remember last week we saw Jonah preach to the city of Nineveh. Ahora vimos que la semana pasada Jonás predicó a la ciudad de Nínive. All these people repented, placed their faith in God. They received God's message. Todas estas personas se arrepintieron, recibieron el mensaje de Dios.
And seeing all that, notice how Jonah responds. Y al ver todo esto, fíjense cómo responde Jonás. Jonah's mad. Jonás está enfurecido. Guys, you got to understand it. Jonah is mad at God here. Tienen que darse cuenta, hermanos, que Jonás está enojado con Dios ahora mismo. And because of his wicked heart, God said, I got a lot more work to do Y on your heart, Jonah. por la maldad que estaba en su corazón, Dios le decía a Jonás, tengo mucho más que hacer en tu vida, amigo. See, bubbling to the surface of Jonah's heart was hatred. Porque debajo de la superficie del corazón de Jonás había odio. Hatred against Nineveh, anger at God, and it starts pouring out. Odio en contra de los de Nínive, enojo contra Dios y empezó a derramarse de su corazón todo eso. Now it's kind of understandable why Jonah would be mad at the Ninevites. Ahora se puede comprender por qué Jonás estaría enojado con Dios. They were wicked and cruel. They were the sworn enemies of Israel. Eran enemigos jurados contra de Israel y eran malvados, eran And pecadores. Jonah was one of those believers that, boy, if you sinned against him, he was never going to forget it, and he'd bring it up whenever he Y could. Jonás era la clase de creyente de que si alguien pecaba contra él, él nunca se lo iba a olvidar y mantenía ese rencor en su corazón. Hopefully you're not that kind of immature believer Esperemos que tú no seas esa clase de creyente inmaduro, that lives in the past and loves bringing up those old past wrongs. Que- Guys, that's a recipe for misery. que vive en el pasado y le gusta traer al frente otra vez esas maldades y crueldades y memorias feas. Eso es algo miserable. Jonah was the kind that said, I might forgive you, but I'll never forget. Jonás quizás era la clase de persona que decía, quizás te perdono, pero nunca voy a olvidarte. Now, Jonah didn't think these Ninevites were worthy or deserving of being forgiven. Ahora, Jonás pensaba que estos ninevitas no eran merecedores del perdón ni del amor de Dios. And Jonah was right here. Y Jonás tenía razón. The Ninevites weren't worthy of being forgiven, but Jonah forgot one important thing. Los de Nínive no eran dignos del amor de Dios, pero Jonás se olvidó algo importante. Either was he. Ni él tampoco era digno. He wasn't worthy of being forgiven and saved. None of us are. None of us are worthy. Él tampoco era digno de ser perdonado y sanado por Dios. Ninguno de nosotros lo es, no somos dignos. Guys, Jonah loved God's blessing Ahora, a Jonás le encantaba la bendición de Dios, as long as it came on him or his friends or his family. con tal que le viniera la bendición a él o a sus amiguitos. But the second God started blessing people that he didn't think were worthy, boy, he had a problem with God. Pero el momento en que Dios empezaba a bendecir a aquellos que eran sus enemigos, ahí estaba enojado y tenía un problema con So Dios. Jonah's all been out of shape that God's blessing someone that he doesn't think's worthy. Ahora está bien sacado de quicio Jonás por lo que ha hecho Dios en derramar su amor a ellos. Do you ever do that? ¿A veces le ocurre esto a nosotros? You see other people being blessed. How about me, God? Ves otras personas que están siendo bendecidas y dices, pues ¿qué tal yo, Dios? Instead of rejoicing, well, how about my blessing? En vez de How about me, regocijarte, God? ¿por qué no dices, pero Dios, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me das a mí? Guys, as Jonah focused on his anger, bitterness took him over. Ahora, Jonás está enfocado en su enojo, en su amargura, y esto lo está haciendo miserable. The sin of bitterness will eat people alive and destroy them if they don't repent of it. El pecado de la amargura te va a carcomer y destruir a ti mismo si continúas en él. See, Jonah's anger and bitterness had distorted his view of God. Y la perspectiva que tenía Jonás acerca de Dios estaba distorsionada por este odio que tenía. See, Jonah began putting God in a box, making God in his image. Porque Jonás empezó a ponerlo a Dios en una cajita y hacerlo a Dios en su imagen. And as long as God did things that Jonah's pee-wee mind agreed with, he was fine with God. Y con tal que Dios hiciera las cositas con la mentecita de pulga que tenía Jonás y con que estaba de acuerdo, todo estaba bien. But the second God started doing stuff that Jonah didn't like, boy, I have a problem with you, God. Pero What el are you minuto doing? en que Dios hacía algo que no le gustaba a Jonás, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? And guys, Jonah focused on his anger and his bitterness. He thought about why God did it. He couldn't understand it. He's a miserable mess. Jonás no podía comprender por qué Dios hacía lo que hacía, no comprendía el amor de Dios y es un desastre completo. Do we know that never does God ask us to understand and figure out all the decisions I make? God doesn't do that. ¿Sabían que Dios no nos pide que nosotros comprendamos y entendamos todas las cosas que hace Dios? No nos pide hacer eso. Because with our pee-wee minds, we can't understand it. Porque nuestras mentes tan limitadas no podemos comprenderlo a Dios. But guys, we got to guard our hearts from bitterness. Pero hermanos, tenemos que guardar y cuidar nuestros corazones de estar amargos. Let me remind you of the warning the Bible gives us about bitterness, Hebrews 12:15. Quiero recordarles de la advertencia que nos da la palabra en Hebreos acerca de no ser amargos. See to it that no one misses the grace of God and no bitter root grows up to cause trouble and defile many.
Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. There's one cure for bitterness, and it's the same with Jonah as it is with us today. Hay una cura, hay una medicina para la amargura que era lo mismo en el día de Jonás que hoy en día. It's forgiveness. Es el perdón. See, forgiveness from us will cancel out bitterness inside of us. Porque el perdón en nuestras vidas cancela lo que es la amargura dentro de nuestro corazón. You might be here tonight and you might be feeling mad or bitter over something. Quizás tú estás aquí esta noche y estás sintiéndote amargo o entristecido acerca de algo. Maybe you even feel disappointed with God. I'll be honest, I have. Hasta quizás te sientes desilusionado con Dios y te voy a ser honesto que yo también lo he sido. Maybe God's allowed stuff into your life that you didn't like. Quizás Dios ha dejado que ocurren cosas en tu vida y que tú no estás contento. Maybe God hasn't come through in your life like you think He should have. Quizás Dios no ha obrado en tu vida como tú quisieras que lo habría hecho. Guys, that is how Jonah was feeling here. Hermanos, así es como se estaba sintiendo Jonás aquí mismo. And if you're here tonight and you're feeling that way, the Bible has some very important lessons to teach you. Ahora, si tú estás aquí esta noche y te estás sintiendo de esa manera, la Biblia tiene unas lecciones importantes que aprendamos. So let's continue on and read verses 2 and 3 together. Vamos a continuar leyendo versículos 2 a 3. Continuing, Jonah prayed to the Lord, "O Lord, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew you were a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." Así que oró al Señor de esta manera: "Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía de que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo." So, yeah, George. Take it. Here, Little drama verse there. 2. Sorry. That's Jonah, you know. All right. Okay. Okay. Here in verse 2, we see Jonah make a prayer to God. Aquí vemos Jonás que está haciendo una oración a Dios. Then in verse 3, Jonah has a request for God. Y en el versículo 3, Jonás le tiene una petición para Dios. First, let's look at this prayer Jonah makes to God in verse 2. Miren lo que está orando Jonás a Dios en el versículo 2. Now, it's an awesome prayer. Es una oración hermosa. It's a prayer full of truth. It's a prayer that describes your God. Es una oración de verdad, llena de verdad, y que es descriptiva de quién es Dios. Let's read this prayer again, verse 2. Veamos otra vez esta oración, versículo 2. Jonah prayed to the Lord, "O Lord, this is not what I said when I was still at home. That's why I was so quick to flee. I knew you're a gracious and compassionate God, slow to anger, abounding in love, a God who relents from sending calamity." Así que oró al Señor de esta manera: "Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía de que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes." Christian, don't forget who your God is. Hermanos cristianos, no te olvides quién es Dios. Here's his description right here. Aquí mismo vemos la descripción de Dios. Gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. Bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor. That is your God. That is how God looks at you and how God treats you. Ese es tu amor. Así es como Dios te mira a ti. Así es como Él te trata a ti. Now, Jonah's doing the right thing, feeling angry. He's praying. That's the right thing. Ahora, Jonás está haciendo lo correcto. Está enojado y está orando, y eso es lo correcto que hacer. When we're disappointed, when we're angry, when we're bitter, yeah, we should pray. Remember who God is. Cuando estamos amargos, desilusionados o enfurecidos, deberíamos orar. But what Jonah did didn't work. Why? Pero lo que hizo Jonás no funcionó. ¿Por qué? Because Jonah didn't pray with the right heart. Porque no oró con el corazón correcto. Yeah, Jonah brings up truths about God. Pues sí, él empieza a orar acerca con la verdad acerca de Dios. But what you don't hear Jonah saying is, "I repent of my wicked sin. God, forgive me." Pero lo que no oyes que dice Jonás: "Señor, me arrepiento de mi pecado malvado, y Señor, te confieso, y límpiame y sáname." See, acknowledging biblical truth while refusing to repent does nothing for us. El reconocer lo que es la verdad bíblica, pero sin arrepentimiento en el corazón, no hace nada para nosotros. Jonah knows who God is. He believes in who God is, but he won't repent, so he has no fellowship with God still. Jonás lo conoce a Dios, sabe quién es y cómo es, pero no tiene
tiene arrepentimiento, entonces no está en comunión o en amistad con Dios. How do we know Jonah wasn't repenting? ¿Cómo sabemos que Jonás no se estaba arrepintiendo? Look at his request here in verse 3. Miren lo que le pide a Dios en el versículo 3. Now, O Lord, take away my life. It's better for me to die than to live. Así que, Señor, ahora te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Guys, what kind of request is that? ¿Qué clase de petición es eso? Jonah saying, God, you're gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. Now kill me. Está diciendo, Dios, eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia su parecer nuestro, así que mátame. Guys, the worst part, think when Jonah is making this request. Pues miren lo que está pasando cuando Jonás estaba haciendo esta petición. He's asking to die in the middle of God moving all around him. Está pidiéndose el morir en el medio de que Dios está obrando todo alrededor de él. Tons of people are getting saved all around him. Miles de personas están siendo salvadas alrededor de él mismo. God's blessing all kinds of people. Dios está bendiciendo toda clase de personas. And there's Jonah. Y aquí anda Jonás. Wah, 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 I want to die. Do it, George. Quiero morir. Algo así, ¿no? Estilo mexicano. We're going to get every ounce of acting out of you tonight. Okay? You got it. Now, why was Jonah acting this way? ¿Por qué es que Jonás estaba actuando de ese modo? Jesus is taking notes over there. Jesús. One reason, Una sola razón. the blessings weren't happening to him. Porque las bendiciones no les venían a él. God's moving all around him. Dios estaba obrando por todo alrededor de God's él. moving all in our church. Dios está moviéndose aquí en nuestra iglesia. God's saving people around Jonah. Dios está salvando personas alrededor de God's Jonás. saving people in our church. Dios está salvando gente en nuestra iglesia. But Jonah could care less because it wasn't happening to him. Pero a Jonás no le importaba nada porque no le estaba pasando nada a él. Jonah's sinful selfishness blinded him to all the good things Jesus was doing around him. Su egoísmo pecaminoso lo estaba cegando a la verdad de lo que estaba haciendo y obrando Dios alrededor de él. Christian, do you do that? Hermano cristiano, ¿haces tú eso? Do you rejoice in all the great stuff Jesus is doing here? ¿Te regocijas al ver todas las cosas maravillosas que está haciendo Dios todo por aquí? Or are you so focused on your own misery that that's all you think about? Wah, 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 wanna O die. si no estás tan enfocado en tu propia miseria que lo único que quieres hacer es llorar, llorar, llorar. Guys, these feelings were real for Jonah. Ahora, estos sentimientos eran reales para It was Jonás. real pain. He hurt. Había verdadero dolor, él estaba lastimado, And yet he couldn't get his eyes off himself for long enough to think about others. pero no podía quitar sus ojos de sí mismo suficientemente tiempo para mirar a los demás. I made up a new name. This is the Jonah mentality. Yo hice una frase nueva que esa es la mentalidad Jonás. We need to make sure we avoid the Jonah mentality. Tenemos que estar asegurados de evitar la mentalidad Jonás. The Jonah mentality is God's blessing me blessing other people all around me, and my first thought is, how about me? Y la mentalidad Jonás es tal que dice, Dios está bendiciendo a todos los demás, pero ¿qué tal de mí? What about my blessings? What about my feelings? What about my situations? What about me, God? Mis situaciones, mis sentimientos, ¿qué tal de mí, Señor? ¿Qué tal de mi vida? Now, there's nothing wrong with praying for our needs. We can and we should. Ahora no hay nada malo en hacer peticiones por nuestras necesidades. Debemos y deberíamos hacerlo. But if they're blinding you from everything that Jesus is doing around you in our church, in the world, then you have the Jonah mentality. You need to realize it, repent, and start looking up. Pero si tus necesidades te están cegando a lo que Dios está haciendo alrededor de ti y por todo el mundo, entonces tienes que arrepentirte y salir de la mentalidad de Jonás. Guys, Jonah's missing the whole boat here. Hermanos, Jonás está perdiendo todo lo bueno aquí. He's rebelling against God. He's again in sin Está rebelando contra Dios, está entrando en pecado. because God's not doing what Jonah thought he should do. Porque Dios no está haciendo lo que Jonás piensa que él debería hacer. Let's continue on and read verses 4 to 6. Continuamos leyendo versículos 4 al 6. But the Lord replied, "Have you any right to be angry?" Jonah went out and sat down in the place east of the city where he made himself a shelter, sat in the shade, and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the vine. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. So after Jonah asked God to kill him, God asked Jonah a question. Ahora, después de que Jonás le pide que lo mate a él mismo, Dios le hace una pregunta a Jonás. Look at God's question for Jonah here in verse Miren la 4. pregunta que le hace Dios a Jonás. The Lord replied, "Have you any right to be angry?"
¿Tienes razón en enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. God ignored Jonah's foolish death wish, Dios ignoró la petición tonta de Jonás. and instead God goes right to the heart of Jonah's problem. Y en vez de eso, Dios se dirige exactamente al grano del problema, el corazón de Jonás. God puts his heavenly finger right on the earthly sin. Dios pone su dedo celestial al mismo en el pecado terrenal, It's a sin of anger. y es el pecado del enojo. God calls Jonah on it. Dios le llama la atención a Jonás aquí. And remember what we do when people call us on our sin. Y recuerden lo que nosotros hacemos cuando la gente nos llama la atención a nuestro pecado. Fools don't receive. Los necios no reciben. Who are you la- to tell me that? Pues ¿quién eres tú para decirme eso? How about you? Pues ¿qué tal tú? Well, you don't know what I've been through. Tú no sabes lo que yo he pasado. Fool, fool, fool. Guys, you Necio, don't want to be necio, necio. fools. No debemos ser necios. The wise believer receives, even though it hurts. El creyente sabio recibe esa corrección, aunque duela. Guys, Jonah's going to be a fool here. Hermanos, aquí Jonás va a ser necio. See, Jonah has a chance to repent. Porque tiene chance aquí mismo de How about arrepentirse. saying, I'm sorry, Lord, forgive me. Pues, ¿qué tal decir, perdóname, Señor, límpiame? God, if you want to forgive these Ninevites, all right, I'll go along with it. Padre, si tú quieres salvar estos de Nínive, está bien, yo voy a ir con tu plan. That's what God wanted. Eso es lo que Dios quería. It's not what Jonah did. Look at verse 5. Pero no respondió así Jonás. Mira el versículo 5. Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Jonah ignores God's correction and walks away. Jonás ignora la corrección de Dios y se huye de él. Jonah turns his back and tries to walk away from God again. Jonás le da la espalda a Dios y trata de huir otra vez de Dios. Again, God didn't do what Jonah wanted him to do. Otra vez, Dios no hizo lo que Jonás quería que él hiciera. So Jonah did what a lot of immature Christians still try and do today. Jonás continuó haciendo lo que muchos creyentes inmaduros continúan haciendo hoy. He tried to ignore God, walk away, leave the city, isolate himself. Trató de ignorar a Dios, trató de huir, dejó la ciudad y irse por solito solo. If you really want to know how to get really depressed when things aren't going your way, here's how. Si quieres ver y saber cómo deprimirte, pero bien deprimido, aquí está la manera de hacerlo. Do what Jonah did, isolate yourself. Haz lo que hizo Jonás, te aíslas a ti mismo. Stop going to church, avoid Christians, isolate yourself. Déjate de ir a la iglesia, evita a todos los cristianos, te aíslas de todos. And then sit back and watch with a judgmental heart and talk about how wicked the church Y is. después te sientas para atrás y empiezas con un corazón lleno de juicio a ver que Dios cómo los va a juzgar a ellos. Guys, that's what Jonah's doing here. Esto es lo que está haciendo Jonás aquí. That is a guaranteed recipe for depression, and guys, Jonah is depressed. Esto es una garantizada receta para lo que es la depresión y Jonás está deprimido aquí. What should Jonah have been doing? ¿Qué debería haber estado haciendo aquí Jonás? How about going down to the city and helping these new believers? Pues qué tal de ir, bajar a la ciudad y ayudar a estos creyentes nuevos. How about encouraging them, ministering to them, teaching them God's word? Pues qué tal de animarlos, enseñarles la palabra de Dios a estos nuevos creyentes. Jonah should have been doing his best to try and see these Ninevites like God saw them. Quizás Jonás debería haber estado ayudando y viendo a estos ninevitas como Dios los veía a See, ellos. God saw these new believers as people in need of direction. Porque Dios ve a estas personas con creyentes nuevos como gente en necesidad de dirección. God saw them as sheep without a shepherd. Los miró como ovejas sin un pastor. Listen to how Jesus viewed the people around him in Mark 6:34. Miren cómo Cristo Jesús miraba a la gente que lo rodeaba en Marcos 6:34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Here's how we can be like Jesus. Y aquí es como podemos ser como Cristo. We can be compassionate to the people around us. Podemos ser compasivos a los que nos rodean. We can have hope that they are serious about their faith. Podemos tener la esperanza de que ellos están serios acerca de su fe. Jonah's not doing any of that. Jonás no está haciendo nada de eso. And he's watching Nineveh, hoping that they will burn. Y está mirando a Nínive esperando de que se quemen. I hope that new believer fails. I'd love to see that. I never thought they were really saved anyway. Espero que ese nuevo creyente falle. Nunca quería que llegue a la fe igual.
Now, if you were God, how would you respond to Jonah here? Y si tú fueras Dios, ¿cómo responderías tú a Jonás? If I was God, I would have thrown him back into the ocean right here. Si yo habría sido Dios, lo habría echado de vuelta al mar ahí mismo. And not a big fish, but a big shark with big teeth would have swallowed him this Y time. no un pescado grande, sino un tiburonazo con unos dientes bien grandes para comérselo bien. But God didn't do that. Pero Dios no hizo eso. Look at what God does to Jonah here in verse 6. Miren lo que hace Dios aquí en el versículo 6. Then the Lord God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. In the middle of Jonah's bad attitude, in the middle of sin, God provides a vine for him. En el medio de su pecado y su mala actitud, Dios provee un milagro para él. What we see is a beautiful picture of God's grace. Esta plantita es como un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios. We see once again that God did not give up on Jonah. Vemos otra vez que Dios no se dio por vencido con Jonás. Remember, Jonah was a believer. He was a child of God. Recuerden que Jonás era un creyente, era un hijo de Dios. And God never gives up on his children, never. Y Dios nunca se da por vencido con sus hijos, nunca. Amen? Amén. Now, let's be clear. Jonah didn't want anything to do with God here. Ahora estemos claros aquí que Jonás no tenía nada, que no quería nada que ver con Dios. But God wanted everything to do with Jonah. Pero Dios quería tener todo que ver con So he Jonás. provides this vine for Jonah. Entonces se provee esta planta como sombra a Jonás. Notice how Jonah responds to the vine. End of verse 6. Miren cómo responde a esta plantita Jonás. And Jonah was very happy about the vine. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Guys, this is the first and only time in the whole book Jonah's happy. Hermanos, esta es la primera y única vez en todo el libro en que Jonás está alegre. Now, why is Jonah happy ¿Y here? por qué está alegre aquí Jonás? Because his own personal needs are being met. Porque sus propias necesidades personales están siendo satisfechas. Remember, immature believer, that's all they care about, talk about, focus on their own personal needs. Recuerden que los cristianos inmaduros es todo lo único que hablan, lo único que se enfocan en sus propias necesidades y cosas. And again, this is one of Jonah's main problems, guys. We got to learn this lesson. It's our final week. Y esto es uno de los problemas principales en la vida de Jonás y tenemos que aprender esta lección, esta es nuestra semana final. The victorious Christian life, we cannot be simply and only focusing on self. La vida cristiana victoriosa no podemos estar solamente enfocados en nuestra propia ser, nosotros mismos. Now, God saw Jonah focusing on himself. Ahora Dios vio a Jonás enfocándose en su propia vida And so God was about to send Jonah a little squirmy visitor. y Dios estaba por mandarle a Jonás un visitante muy movedizo, It was chiquitito. going to teach Jonah a big lesson. Y ese gusanito le iba a enseñar una lección muy grande a Jonás. Let's continue on and read verses 7 to 9. Continuemos leyendo versículos 7 a 9. But at dawn the next day, God provided a worm, there he is, which chewed the vine so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, it would be better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you have a right to be angry about the vine? I do, he said. I'm angry enough to die. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano, ahí está el amiguito, la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Now, God saw that Jonah needed a change in attitude. Ahora, Dios sabía que Jonás necesitaba un cambio de actitud. And after giving Jonah time to change his attitude on his own, God realized, I'm going to need to help. Y después de darle tiempo a Jonás a sí mismo de cambiar su propia actitud, le dijo, pues voy a tener que ayudarle un poquito. And remember, Jonah is feeling sorry for himself, focused on himself, judging the city that God's forgiven. Recuerden que Jonás está aquí solito, sintiendo lástima de sí mismo, está aquí en su depresión y está queriendo juzgar a esa ciudad. So after God provided a vine for Jonah one day, notice what God provided for Jonah the next day. Y fíjense que después de un día que le proveyó la plantita a Jonás, mire lo que le proveyó al día siguiente. Verse 7, but at dawn the next day, God provided a worm which chewed the vine so that it withered. Pero al amanecer el día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó.
Church, this is kind of a mini picture of how God still deals with us as Christians. Hermanos, esta es como una pequeña foto cuadrito de cómo Dios trata con nosotros. Our God is the God of blessings and the God of bummers. Dios es un Dios de bendiciones y también de lamentaciones. Our God is the God of the vines and the worms. Es el Dios de las plantitas y de los gusanitos. One day, God might give us a vine. We love those Y days. algunos días Dios nos da la plantita, nos encanta esos The días. restful days, comfortable days of blessings, Los God's hearing the prayers. días de comodidad, días de alegría, días de descanso, nos encantan esos tiempos. But the next day, God might bring the worms. I hate wormy days. Pero al siguiente día Dios nos puede dar días gusanados y no me encantan los días de It's a gusanos. tough day full of testings and trials. Son días difíciles, llenos de pruebas y tribulaciones. God does it to mature us in our faith. Y Dios lo hace para madurarnos en nuestra fe. So here's our big question. Aquí está la pregunta grande. How do we respond to the worms in our life? ¿Cómo respondemos nosotros a los gusanos en nuestra vida? We've all got them. They come in different shapes and sizes. You might be married to one. Todos los tenemos, vienen en diferentes paquetes y tamaños. Quizás tú estás casado a uno de ellos. See, these worms God allows into our life, they all have the same purpose. Porque estos gusanos que Dios deja de que pasen, todos tienen un mismo propósito. They shake us up and show God, do we have faith? Do we trust Him? Will we walk with Him when times are tough? Nos sacuden en nuestra vida y nos demuestran el verdadero nosotros y cómo somos en nosotros nuestro caminar con Dios. I'll tell you, if you walk with Jesus in the wormy days, you are a mature believer. Y te 'cause it's puedo not easy. decir que si tú caminas junto a Cristo Jesús en los días de gusanos, eres un creyente maduro. Guys, we got to trust God in those days. Hermanos, tenemos que confiar en Dios en esos días. We won't feel good, No nos vamos a sentir bien. but guys, throughout Christian history, mature believers have had these days. They said, I will trust God anyway. Pero por toda la historia, todos los hermanos creyentes han tenido esta clase de días y los maduros dicen, yo voy a confiar en Dios en este día. I will trust God when the blessings and the bummers come, when the vines or the worms come, I will keep trusting Him. Voy a confiar en el Señor los días buenos y malos, los días de plantas y de gusanos, los días de bendición o de lastimadura. Sigo continuando a confiar en Él. I know a lot of you Christians do that. Y yo sé que muchos de ustedes cristianos hacen eso. Some of you have a lot of wormy days. Muchos de ustedes tienen muchos días gusanados. And yet here you are on a Wednesday night in a hot sanctuary worshiping Jesus. Guys, that's it. Pero al mismo tiempo tú estás aquí presente un miércoles aquí calientito aquí en la iglesia y estás caminando y triunfando. And you're not alone. We've all got those Y days. no estás solo porque todos tenemos esos días. Every believer through history has had those days. Let me give you an example. Cada creyente por toda la historia le ha pasado lo mismo. Déjame darte un ejemplo. Job. El ejemplo de Job. Talk about a miserable, difficult life. Guys, nobody had it worse than Job. Hablemos de una vida dificultosa y miserable y dura que tuvo Job. Job era ese ejemplo. Listen to what Job said in Job 1:21. Miren lo que dice Job en capítulo 1, versículo 21. Naked I came from my mother's womb, naked I'll depart. The Lord gave, the Lord's taken away. May the name of the Lord be praised. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. So the Lord used the plant and the worm as a lesson in Jonah's life. Entonces el Señor utilizó la planta y el gusano como lecciones en la vida de Jonás. Church, what lessons has God used in your life lately? Hermanos, ¿qué lecciones ha utilizado Dios en tu vida últimamente? Are you learning from them like Job did? ¿Estás aprendiendo de ellas como lo hizo Job? Or are we being foolish like Jonah did? ¿O estamos siendo necios como Jonás? God, the worms and the plants, they're coming. Are you wise enough to learn from them? Hermanos, las plantas y los gusanos ya van a venir y eres suficientemente sabio para aprender de ellas. Don't be like Jonah. No seas como Jonás. So focused on my way, my feelings, my deal, that you miss what Jesus is doing around us. Tan enfocado en mis sentimientos, mis demonios, mis necesidades, mi vida, que pierde toda la perspectiva de los demás. No hagan eso. Now, unfortunately, Jonah did not get the message. Desafortunadamente, Jonás no le recibió el mensaje de Dios. He doesn't learn from this. He doesn't line his will up with God's will. No le escucha y no se alinea su vida con la voluntad de Dios. And look at these uplifting words Jonah mutters at the end of verse 8. Y mire estas palabras tan animadoras que murmura al final el versículo 8. Faith-filled words. Listen to them. Palabras llenas de fe, escúchenlas. It would be better for me to die than to live. Prefiero morir que seguir viviendo. Guys, think about the lessons God was trying to teach Jonah. Hermanos, piensen en las lecciones que Dios estaba tratando de enseñar a Jonás.
Jonah wanted judgment, God wanted mercy. Jonás quería juicio y Dios quería misericordia. Jonah wanted people cursed and damned, God wanted them forgiven and saved. Jonás quería gente que sea maldita y quebrantada y Dios quería perdonar y salvar. Jonah could not understand God's mind. Jonás no podía comprender la mente de Dios. Guys, that's okay. Eso está bien, hermanos. We don't need to understand God's No mind. tenemos que entender toda la mente de Dios. There will be times when God does things you don't agree with. Van a haber tiempos en que Dios va a hacer cosas de las cuales tú no estás de acuerdo. And God might not even ask you before he does it. Can you Y believe es that? posible que Dios ni te pida permiso a ti de que antes de hacerlas. ¿Qué cosa? ¿Puedes creerlo? There will be times when God does things in our life or doesn't do them that we're going to feel mad. Pero van a haber tiempos en que Dios hace cosas o que no hace cosas y nosotros vamos a estar enojados. But will we trust God anyway? Pero vamos a confiar al Señor igual. Or will we be angry and judgmental and depressed? ¿O nos vamos a poner llenos de juicio y enojados y deprimidos? Jonah is angry, miserable, depressed on this hill. Whose Jonás fault was it? está enojado, enfurecido, deprimido y miserable. ¿Y de quién es esta culpa de esto? It was his. La suya. It wasn't God's. No era de Dios, Wasn't the Ninevites. no era de los de Nínive. It was his fault and his fault alone. Era su propia culpa y solamente su culpa. God was doing all kinds of awesome work in that city right below. Dios estaba toda clase de trabajos y obras maravillosas en esa ciudad que estaba ahí abajo. God's doing all kinds of awesome work in our church. Dios está haciendo toda clase de obras maravillosas aquí en nuestra iglesia. And the mature believer says, I'm lining up with what Jesus is doing. What's he doing? I want to be a part of Y el it. creyente maduro dice, yo voy a alinear mi voluntad con lo que hace Cristo Jesús y voy a meterme a ver, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guys, Jonah didn't have the wisdom to do that. Guys, do we? Pero Jonás no tenía la sabiduría para hacer eso y no, hermanos, nosotros la tenemos. Don't reject the ministry God's doing around you just because it's maybe not what you'd do if you were God. No rechaces el ministerio que está haciendo Dios simplemente porque Dios está haciendo lo que tú no piensas que Él debía hacer. In those times, we must choose to trust God. En esos momentos debemos escoger confiar en Dios. We must trust that God's good and that he's in control. Debemos confiar que Dios es bueno y que Él está en control. We call this the sovereignty of God. Esto se llama la soberanía de Dios. Let me explain to you what the sovereignty of God means. Déjame explicarte lo que significa la soberanía de Dios. It means God does what he wants to, what he wants, when he wants to, and how he wants to do it. Significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, en la manera que Él quiere. Now, since Jonah didn't fully trust God, he had a big problem with God's sovereignty. Ahora, como Jonás no confiaba completamente en Dios, él tenía un gran problema con la soberanía de Dios. Guys, we must trust that God's sovereign Hermanos, debemos confiar de que Dios es soberano and good. y bueno. But that does not mean we'll understand everything God Pero does. eso no significa de que vamos a entender todo lo que hace Dios. Listen to what the Bible tells us, Isaiah chapter 55. Escuchen lo que la Biblia nos dice en el libro de Isaías capítulo 55. This is God talking. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Esto es Dios hablando y dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Listen to what Paul wrote in Romans 11, verses 33 and 34. Miren lo que escribió Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versículos 33, 34. Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Who has been his counselor? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Do you notice that last question? Who has been his counselor? Mira esta última pregunta. ¿Quién ha sido su consejero? Have you ever thought of that question? ¿Has pensado acerca de esta pregunta? My answer is, oops, I have. Mi pregunta es, yo sí he Oh, I've been pensado. your counselor, God. Do this, do that, fix this, do it this way. Yeah, yeah. Oh, sí, Señor, yo he sido tu consejero. Sí, haz esto, quiero hacer esto, arregla esto, haz lo otro. If that's you, God, you need to do this, fix it this way, make sure I marry that person, and make sure that job pays that much. Si tú eres así, estás pidiendo, Señor, quiero que Dios, que ese trabajo me pague tanto y que me case con tal persona y que esto ocurra mañana. Again, requesting our needs biblical. El poner a Dios nuestras peticiones es algo bíblico. Ending our every prayer like Jesus did, but your will be done, and I'll trust you without complaining
No matter what, I want your will, God. Pero debemos terminar cada oración con esta frase, como lo hizo Cristo Jesús: Señor, confío en ti, en tus caminos, no importa lo que tú hagas o lo que pase. I like the way one pastor described this idea. Me gusta mucho cómo describió este pasaje un pastor. He said, "As God was little enough for me to understand, He wouldn't be big enough to be God." Dice que si Dios fuera tan pequeñito que yo lo podría comprender, entonces no sería suficientemente grande para ser Dios. So in verse 9, God asked Jonah another question. This time he gets an answer. Y en el versículo 9 le hace una pregunta a Dios y sí recibe una pregunta. God said to Jonah, "Do you have a right to be angry about the vine?" "Yes, I do," he said. "I'm angry enough to die." Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Christians, we talked about earlier, some of you are angry and bitter. Hermanos, hemos hablado y nos hemos dirigido a esto antes, que muchos de ustedes están enojados y están amargos. I didn't say many, I said some. Algunos, no dijo muchos, Yeah, dijo algunos. This is God's question for you. Esta es una pregunta para algunos de ustedes. Do you have a right to be angry about what I've placed in your life? Dios le dice, ¿tienes un derecho de enfurecerte acerca de lo que yo he puesto en tu vida? How would you answer that question ¿Cómo tonight? responderías tú a esa pregunta esta Yes, I noche? do. You don't know what I put up with in my marriage. Si estoy enojado, tú no sabes con lo que tengo que soportar en mi matrimonio. Yes, I do. You don't know how hard my life Pues is. claro que tengo razón, no sabes qué difícil es mi vida. If that's your answer to God, you're a fool, just like Jonah was a fool. Si esa es tu respuesta esta noche, estás siendo necio como Jonás fue necio. Guys, we don't want to be fools. Hermanos, no queremos ser necios. If we're spirit-filled believers, we have to say, no, God, I don't. Si somos creyentes, llenos del Espíritu de Dios, tenemos que decir, Señor, no tengo You've let a razón. no vine, tengo". you've let a worm into my life. It hurts. I hurt, but I will trust you. Tú has autorizado una planta o un gusano y, Señor, aunque esté en buenas o esté sufriendo, Señor, yo confío en ti. When God hears that come from the lips of his children, he says, yes, that is the child I can use. Cuando Dios escucha que esas palabras salen de los labios de sus hijos, Dios dice, sí, ese es el corazón que yo quiero honrar, ese It's es not mi easy hijo. to do. No es fácil hacerlo. It's not an answer you'll feel like giving, No es una respuesta que tú vas a tener ganas o sientas decir, but it's the answer that Jesus wants you to hear, pero guys. esa es la respuesta de que Cristo Jesús quiere escuchar. We'll finish up by reading verses 10 and 11. Vamos a terminar leyendo versículos 10 al 11. But the Lord said, you've been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. Sprang up overnight and died overnight. But Nineveh has more than 120,000 people who can't tell their right hand from their left. That's babies. And many cattle as well. Should I not be concerned about this great city? El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? So at the end of the story, God has a final word. Y al final de esta historia Dios tiene la palabra final. God asks Jonah some really important questions. Dios le hace unas preguntas muy importantes a Jonás. See, God's saying, Jonah, will you examine your hearts? Dios le dice a Jonás, examina tu corazón. Jonah, will you re-examine your priorities? Por favor, reexamina tus prioridades. Jonah, you're going in the wrong direction. Will you stop and think about it? Jonás, estás yendo en el lado equivocado y por favor, piensa en lo que estás haciendo. See, God's asking Jonah, get your eyes off yourself. Dios está pidiendo a Jonás que quite tus ojos de enfocarte a ti mismo. God's saying, Jonah, try and see the world like I see it. Dios le dice a Jonás, trata por favor de mirar al mundo como yo lo veo. Church, that's our goal. Hermanos, esa es nuestra meta. To look at people with the eyes of Jesus. De mirar al mundo, a toda la gente con los ojos de Cristo Jesús. So while Jonah's focused on his vine, God's focused on the people in the city. Entonces, mientras Jonás se enfoca en esa plantita, Dios está enfocado en la ciudad. Friends, it shows us God's heart. Eso nos demuestra el corazón de Dios. God never changes. His heart never changes. Dios nunca cambia, su corazón nunca cambia. To God, people are the most important thing. Para Dios, la gente es lo más importante que hay. More important than plants, vines, or your garden. Más que cualquier planta, más que cualquier cosa de tu jardín, cualquier cosa. More important than your animals, that includes your pet doggy, kitty, cat, chicken, ducks, cats, snakes, cockroaches, anything you got, people are more important. Que una lista de más importante que patitos y perritos y tus animalitos y caballitos y pollitos que tengas y cucarachas y cualquier cosa que tengas.
Más Now, God cares about animals. Ahora, a Dios le importan los animales. And actually, this is a very good verse that shows that God cared about the animals in this Y city. aquí hay un versículo muy importante que demuestra que Dios le importaban los animales que estaban en esa ciudad. But if you focus more on your animals than God, you do not have God's heart. Ahora, si te enfocas más en los animales que en las personas, no tienes el corazón de Dios. God's heart is people first. Always people first, souls. El corazón de Dios es la gente primero, las almas de las personas, los corazones de la gente. God is showing Jonah this important lesson by comparing the vine to people. Dios está mostrando una lección muy importante al comparar lo que es la planta con las personas. Plant was temporary, people are eternal. La planta es algo temporario y la gente es algo eterno. The plant had a little value, people are highly valued. La planta tenía muy poco valor, la gente de último y grandioso valor. Jonah cared about the destiny of one plant. God cared about the eternal destiny of thousands. A Jonás le importaba el destino de una plantita, a Dios le importaba el destino eterno de 120,000 personas. Notice how the book of Jonah ends here at the end Y of verse miren cómo 11. termina aquí en el versículo 11 el libro de Jonás. God asked, should I not be concerned about that great city? Y Dios le dice, ¿no habría yo de compadecerme? This shows us God's heart. He cares for the city. Y esto nos importa, nos muestra el corazón de Dios. A Dios le importa la ciudad. More than that, God cares about the people of the Y city. más que eso, a Dios le importa la gente que vive en la ciudad. Church, God cares about our city of Rosarito. Hermanos, a Dios le importa mucho nuestra ciudad de Rosarito. God cares about the cities around us, the cities we're from. Y Dios le importa mucho las ciudades que nos rodean o las ciudades de donde venimos. God cares about the cities we're going to reach when we send out missionaries and church planners. Y a Dios le importa mucho las ciudades que vamos a alcanzar en el futuro con diferentes alcances. Since this is God's heart, it must be our heart as well. Entonces, si ese es el corazón de Dios, también debería ser nuestro corazón. Amen? Amén. So with that, we end our story of Jonah. Y con eso ahí termina la historia de Jonás. So what happened?